Veamos ahora unos criterios de independencia lineal. Ya sabemos cómo ver si son linealmente independientes algunos vectores. Si yo tengo el sistema x1, x2, x3 hasta xn, lo que normalmente buscamos nosotros esto, alfa 1, x1 más alfa 2, x2 más alfa n, xn, igualamos a 0. Si esto tiene solución no trivial, son linealmente dependientes. Si tiene solución trivial, son linealmente independientes. Esa es la forma en que habitualmente lo vemos. Pero vamos a ver, ahora que tenemos el espacio dual, tenemos algunas formas de analizar esta independencia lineal. Vamos a ver unos cuantos lemas. Lema 1 nos dice lo siguiente: si los vectores A1, AN son linealmente independientes o linealmente dependientes en B, o sea, son vectores de este espacio B y son linealmente dependientes, y vamos a decir nosotros F1, Fm son formas lineales arbitrarias sobre este mismo espacio B, entonces se va a cumplir lo siguiente: que el determinante de Fi a J es igual a 0 para todos los I menores igual, o sea, disculpen, para todos los I y J que son mayores igual a 1, menores igual a M. A N, disculpen, a N. En general, este N no es dimensión necesariamente el espacio, solamente nos está diciendo que es el rango de este sistema de vectores. Creo que para no confundirlo, si vamos a poner el M, que es lo que habitualmente nosotros utilizamos porque el N lo utilizamos normalmente para señalar la dimensión del espacio. Entonces, nos están diciendo que si estos vectores son linealmente dependientes, entonces el determinante de estos funcionales lineales que actúan sobre estos es también igual a 0. Bien, vamos a ver lo siguiente. Bien, ya que estos son linealmente dependientes, nosotros entonces tenemos que, dado que estos vectores A sub k son linealmente dependientes, entonces podemos nosotros expresar uno de ellos, digamos el A sub m, como una combinación lineal de los otros. ¿Eso está claro? Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. A ver. Vamos a formar el determinante. ¿Está bien? Vamos a formar este determinante.
vamos a tener F1 de A1, F1, o disculpen, este es F2 de A1, Fm de A1. Aquí tenemos F2 de A1, F2 de A2, Fm de AM. Oh, disculpen, de A2. Y tenemos nosotros aquí lo mismo. Tenemos Fm de AM. Este es 2. Estoy confundiendo. Disculpen, jóvenes. 1, ya está. Fm F1, F2 de AM, Fm de AM. Listo, tenemos nosotros el determinante. Entonces, en este determinante, nosotros tenemos lo siguiente. Fíjense, dado que es linealmente dependiente, esta fila la puedo eliminar por medio de las transformaciones elementales que hemos visto anteriormente. La puedo eliminar estableciendo una combinación lineal de estas filas que están acá. ¿Está bien? Entonces, nosotros vamos a tener que si una de estas filas es igual a 0, entonces el determinante es igual a 0. Como puedo, dada esta dependencia lineal, eliminar esto, entonces esto va a ser igual a 0. ¿Quedó eso entendido, jóvenes? Profe, no entendí eso de la determinante. A ver. Esta última fila, aquí, esto que está acá, voy a tener F1 de AM. Vamos a ponerlo de la siguiente forma mejor. Un Fi de AM va a ser igual a alfa Fi de A1 más, o sea, alfa 1 hasta más alfa M menos 1 Fi de AM menos 1. Entonces voy a tener de que todos van a tener esta dependencia lineal. ¿Está claro? O sea, estos de acá, o sea, todos estos van a poder ser expresados en términos de los elementos que están acá. ¿Está bien? Entonces voy a poderlo eliminar. ¿No está claro todavía? Sí, profe, ya más o menos. A ver. Muy bien. Entonces, de esa forma nosotros tenemos lo siguiente. Podemos hallar simplemente los valores de estos. Tenemos un determinante y esto ya es igual a 0. A ver, vamos a ver si podemos hacer un ejemplo. Un ejemplo sencillo. Digamos que tenemos un B1. A ver, vamos a hacer lo primero esto. Ejemplo.
Digamos que tenemos, como decía, un B1 que es igual a 1, 1, 1, 0. Un B sub 2 que es igual a, digamos, 0, 1, 0. Y vamos a tener un B sub 3 que es igual a 2, 3, 0. Voy a cambiarlo aquí, voy a ponerle un 1 y aquí un 1. Ya, si ustedes se dan cuenta aquí, los he elegido estos tres vectores de manera que 2B1 más B2 es igual a B3. ¿Está claro? Entonces, este es un sistema linealmente dependiente. Entonces, vamos a elegir funcionales lineales. Funcionales lineales. A ver, ¿qué funcionales lineales podemos elegir? Digamos F1 de B que sea igual, a ver, simplemente a B1 más B2 más B3. ¿Está bien? Digamos un F2 de B que sea igual a la derivada, no, aquí vendría a ser (2B1 más B3) y un F3 que sea igual a ver, simplemente B2. Listo. Pueden ustedes comprobar de que estos son, no, un momentito, sí, alfa, ya, sí son lineales, está claro, tengo estos tres funcionales lineales. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es hallar esta matriz. Entonces, para hallar esta, primero hallemos esa matriz, ¿está bien? Aplicamos nosotros F1 sobre B1 y tenemos 2. F1 sobre B2 tenemos 2. F1 sobre B3 tenemos 6. F2 sobre B1 tenemos 2. F2 sobre B2 tenemos 1 y F3 sobre, no, disculpen, es F, esto está mal, F2 sobre B2, así aquí da 1, y F2 sobre B3, aquí tenemos 4, 5. F3, aquí tenemos 1, 1, 3. Entonces tenemos esto que está acá. Lo que tenemos que hallar es su determinante. Ok, voy a cambiar esto y voy a hallar su determinante. El determinante, es decir, los vectores pueden ser muy complejos. Imagínense que son los polinomios que hemos visto hace un momento. Y los operadores son operadores diferenciales o integrales. Entonces, es muy complejo, pueden ser muy complejos los vectores y no sea muy sencillo demostrar esto. Pero aquí yo tengo un determinante con números, porque el resultado de las formas lineales son números. Entonces, vamos a ver si efectivamente este determinante nos sale 0. Tenemos 2, tenemos aquí 6. Aquí tenemos más 12, más 10. Tenemos menos 6. Y aquí tenemos menos 10, o más 10. Y tenemos más 12. Igual a 0. Listo. Entonces, utilizando esta regla, hemos demostrado que estos vectores son linealmente independientes. ¿Quedó entendido, jóvenes?
profe, ahora sí hay. Listo. Entonces, fíjense que he inventado estos vectores y he inventado las funciones. No necesitamos ninguna relación concreta al respecto. A ver, continuemos. Quiero acabar esto de los criterios. Lema 2. Aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Si F1, Fn es base de B asterisco, o sea, son funciones, estas funciones son base de B asterisco, dual a B. Una observación, la clase anterior puse una prima porque estaba hablando de la base adjunta, pero de aquí en adelante, por los isomorfismos que hemos visto, que una adjunta y la base tienen la misma dimensión y en términos generales hay una relación de dualidad. Por eso de aquí en adelante solo me voy a referir a base dual y voy a utilizar el símbolo de asterisco, solamente como una precisión. Entonces, los vectores A sub 1, A sub n, que pertenecen a nuestro espacio lineal, son independientes si y solo si el determinante de Fi a J es diferente de 0 para todos los I y J que están entre 1 y N. Bien, jóvenes, este en términos generales es la misma esencia del anterior, ¿está claro? Es decir, usando el lema anterior, nosotros reemplazamos y vemos de que no es igual a 0. Si no es igual a 0, no es linealmente dependiente. ¿Está claro? Así que esto no lo vamos a demostrar. Lema 3, o en caso aquí vendría a ser, este ya es un teorema realmente. Este es un teorema. Sea, y vamos a tener nosotros este mismo conjunto, este conjunto de funciones base de B asterisco dual a nuestro espacio B. Entonces, el rango del sistema de vectores A sub 1, A sub K perteneciente a B es igual al mayor orden del determinante y aquí tenemos determinante de F I a J, que es diferente de 0. Que es diferente de 0. Aquí nosotros tenemos de que el I es igual a I1 hasta un IM, de tal manera de que es menor o igual a 1 y es menor o igual a N,
Y aquí tenemos de que para el J se va a cumplir prácticamente lo mismo. J igual a un J1, Jm menor o igual a K. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo quiero saber cuál es el rango del sistema, es decir, si este sistema es linealmente dependiente o independiente, voy a comenzar construyendo, digámoslo aquí, las matrices parciales, esta, y voy aumentando hasta que encuentro que es igual a 0. Entonces, aquel número mayor que es diferente de 0 nos va a dar el rango del sistema. No voy a hacer la demostración de este teorema porque es un poco amplio, pero ya nos aclara también la forma de establecer dependencias o independencias lineales. En forma práctica, todo se reduce a este ejemplo que acabo de mostrar. Con esto acabamos de ver cómo utilizar las formas lineales y sobre todo su uso para poder establecer la dependencia o independencia lineal de sistemas de vectores.